recordar, ayer terminamos todo el tema de contrato de trabajo, todo el tema salarial. Nos quedaba pendiente el tema de licencias y permisos, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Y finalizar con todo el tema del sindicalismo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Bueno, profe, quedamos por el tema de prestaciones sociales. Esa fue la última diapositiva. listo. Entonces ya que era lo que cerraba todo el tema de salarios. Bueno, entonces vamos a ver hoy todo el tema de licencias. Ya les comparto entonces mi pantalla, permítanme en un segundo. Ok, bueno, ya estoy compartiendo. Permítanme ahí mientras carga. Listo, entonces, bueno, tenemos aquí una, una breve exposición respecto a todo el manejo de las licencias de carácter laboral, que son licencias pues definidas por la ley, por las normas laborales. Las tenemos catalogadas en 8 tipos de licencias. Vamos a hablar sobre las licencias de maternidad, lactancia y aborto, así está contemplada. Tenemos la licencia de paternidad. Por otro lado tenemos la licencia por ejercicio del sufragio. Licencias para el desempeño de cargos oficiales de forzosa aceptación. Licencias por grave calamidad doméstica. Licencias por calamidad doméstica. Licencias por entierro de compañeros y licencias de luto. Esos son los principales tipos de licencia que existen en la legislación colombiana. Estas son licencias que tienen un carácter remunerado, dependiendo del cumplimiento de algunos términos y algunas condiciones establecidas por la ley. Entonces, vamos a hablar sobre la licencia de maternidad. La licencia de maternidad, entonces, es una de las principales licencias establecidas hoy en día en Colombia. La licencia de maternidad se caracteriza, permítame que están ingresando compañeros. La licencia de maternidad, pues primero se caracteriza, aquí vamos a hablar un poco de la historia. Eh, en la última década la licencia de maternidad ha tenido una evolución interesante a favor de las mujeres gestantes. Hace unos años, y como les decía, dentro de la última década, empezó siendo una licencia de maternidad que correspondería a 14 semanas, siempre y cuando bueno, se estuviera dentro del proceso de parto. Y el segundo aspecto, que hablamos de un periodo de descanso, que ese sí continúa, es las horas de lactancia. Hoy en día, esta ley, hay una nueva ley que modificó el artículo 236 del Código Sustantivo de Trabajo. Estamos hablando de la ley 2114 del año 2021. Fue una ley sancionada por la Presidencia de la República, pues en cabeza del presidente Iván Duque, donde extendió la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas. Eh, Hablamos de 18 semanas, son 4 meses de licencia de maternidad, y adicionalmente establece unos criterios dentro de las licencias de maternidad, y es que habla que las 18 semanas serán contempladas eh, en partos sencillos. Cuando hablamos de partos múltiples, las semanas se ampliarán en dos. ¿Esto qué quiere decir? Que llegaremos a tener una licencia de maternidad de 20 semanas para partos múltiples. Por otro lado, establece otros criterios que son la licencia parental compartida, que es en el caso que tanto el padre como la madre podrán disfrutar
las últimas 6 semanas de la licencia de la madre, no obstante pues que se dividen, es decir, las últimas 6 semanas de licencia podrá cederle la madre 3 semanas al padre, y la madre pues deberá como mínimo tomar las primeras 12 semanas en compañía del menor. Esto con el fin de garantizar pues la presencia tanto materna como paterna con el del menor. La licencia de maternidad, pues como lo decimos, si es de parto múltiple se extiende 2 semanas, y adicionalmente la madre gozará de un permiso remunerado de 1 hora diaria para poder brindar lactancia a su menor. La hora de lactancia podrá ser tomada 1 hora en la mañana o 1 hora en la tarde, o 30 horas en la mañana y 30 horas en la tarde, para poder amamantar a su hijo. Es un tiempo que no será descontado del salario. Y adicionalmente a esto hay otra ley que refuerza todo el proceso de la lactancia, y es la ley, si no me falla la memoria, la 1824, que es la que estableció las salas amigas de lactancia. Hoy en día, en el año 2022, ya las compañías, tanto pequeñas como grandes, deben tener dentro de sus instalaciones una sala materna, una sala de lactancia, sala amiga de lactancia, que deberá ser un espacio adecuado y garantizado para que las madres en su jornada de trabajo puedan acercarse a un espacio acondicionado para extraer la leche, almacenarla en recipientes especializados, o pues recipientes adecuados, más que especializados, eh, y tengan pues unas condiciones, como les digo, una nevera, tiene que ser un espacio que tenga un baño, y donde puedan ellas guardar la leche extraída para poderla llevar en óptimas condiciones a la casa. Es la ley 1823. Entonces, dentro de la licencia de maternidad hablamos de 3 aspectos. Uno, que es la licencia, que es el tiempo que se le otorga a la madre por el nacimiento de un hijo. Otra es la hora de lactancia, que la hora de lactancia, se me olvidó aclarar, esta se extiende hasta que el menor cumpla 6 meses de edad. A veces se malentiende, y es que las personas creen que son 6 meses desde que la madre regresa a la empresa, y no es así. Son 6 meses de nacimiento del bebé. Hasta ahí se da la hora de lactancia. Y por otro lado es la sala amiga de la familia lactante, que es la ley 1823, que establece la existencia de unas salas de lactancia dentro de las compañías. ¿Alguna pregunta? Profe, o sea, entonces entiendo que la lactancia no es cuando, o sea, cuando ya se tuvo el bebé y uno regresa al trabajo, desde ahí no, es desde que nació. Es desde que nació. O sea, la ley contempla que la hora de lactancia se le deberá dar a la madre hasta el momento en que el bebé cumpla 6 meses de edad. Ah, En ok. este orden de ideas, la mamá estuvo fuera en su licencia de maternidad 4 meses, es decir, que después de que se reintegre a su trabajo, Los podrá dos gozar de meses, la hora 2 meses. 2 meses. Ah, ok, Así es. perfecto. Por eso hacía la aclaración, es que en algunos casos se malentiende y dice, no, es que yo llegué ahorita, entonces tengo 6 meses de hora de lactancia. No, es, una, Sí, yo es, pensaba eso. es hasta que el bebé complete 6 meses de edad. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta por este lado? No, señor. Bueno, entonces tenemos ahora la licencia de paternidad. La licencia de paternidad también en el año 2021, con la ley 2114, estableció una mejoría y un cambio. Anteriormente, la licencia de paternidad se efectuaba, se le daba al papá 8 días eh, de licencia de paternidad, 8 días hábiles, y la ley 2021 aumentó licencia a 2 semanas, con posibilidad de incremento hasta 5, que era lo que hablábamos anteriormente sobre la licencia parental compartida, en donde la licencia es que las últimas 6 semanas la madre cede 3 semanas al padre
para que él pueda acompañar el proceso. También se permite distribuir las semanas de la licencia de maternidad con el padre por el tiempo parcial, es decir, que ambos trabajen medio tiempo por un lapso seleccionado, que no lo establece la ley parental. Pero retomando el proceso de la ley de paternidad, aquí hay muchas situaciones que hay que tener en cuenta y muchas condiciones y criterios definidos dentro de la eh, aceptación de la licencia. La ley dice que previo a la emisión de la licencia de paternidad, el padre deberá haber cotizado semanas previas al parto de forma laboral. No dice cuántas semanas. No da un mínimo, no da un máximo. Entonces, pues ahí hay un vacío jurídico. Por estas razones que algunas EPS no pueden como tal negar la licencia. La licencia no se puede negar. La licencia es legal y se le dan 2 semanas de licencia de paternidad. Lo que la EPS puede negar es el reconocimiento económico. Como las licencias, sea la licencia de maternidad o sea la licencia de paternidad, a la final se convierten en una incapacidad, quien asume este pago es la entidad promotora de salud EPS. En la licencia de paternidad, algunas EPS definen que el papá debió haber cotizado las mismas 34 semanas que la mamá para poder acceder a la licencia. Aquí es donde ocurre y es, yo tengo como compañía de igual manera garantizar que le doy la licencia a la persona. 2 semanas. En ese tiempo le reconozco su seguridad social, más no el pago salarial. Esa es una situación que está pues han habido muchas tutelas frente a esa situación porque se puede estar afectando el mínimo vital, porque se puede estar afectando la estabilidad económica de la familia y bueno, demás, pero actualmente eso está en debates. Entonces la licencia de paternidad se estableció y se definió como una licencia de 2 semanas con posibilidad de incremento hasta 5 respecto a la ley parental. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, yo. Señora. Profe, cuando usted decía que trabajaba en medio tiempo, ¿era para dividirse en la licencia o cómo es ahí? Es que ese Sí. pedacito no me quedó claro. Bueno, entonces vamos a hablar de, como tal, la licencia de paternidad flexible de tiempo parcial. Los padres podrán usar esta figura de la semana 2 de su licencia de paternidad y las madres lo podrán hacer desde la semana 13 de su licencia de maternidad. Los 2 seleccionados por la licencia parental flexible no pueden interrumpirse o retomarse posteriormente, deben ser continuos y esto es lo que establece que la licencia parental flexible de tiempo parcial se remunerará con base en el salario que disfrute la licencia en el periodo correspondiente y se trabajarán medio tiempo durante 3 semanas. Esto es para garantizar que haya más presencia del padre o de la madre. Lo que ocurre en esta situación es que la madre cede unas semanas de su licencia al padre. Ok, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces, ahora tenemos la licencia para el ejercicio del sufragio. Cuando hablamos del ejercicio del sufragio, es cuando el ciudadano hace derecho y hace uso del derecho al voto, el cual pues hace parte de la participación en la vida política. Este tipo de licencia laboral, la empresa tiene la obligación de permitirle al trabajador ejercer su derecho al voto. Cuando un trabajador vota, tiene derecho a este tiempo de licencia que corresponde a media jornada de descanso compensatorio remunerado, y esta fecha debe ser acordada con el empleador y puede ser efectiva dentro del mes siguiente de la votación. ¿Qué quiere decir esto?
próximo 13 de marzo del año 2022 tenemos votaciones para Senado y Congreso, si no estoy mal. Y cámara. Cámara. Las personas que ejerzamos el derecho al voto tenemos derecho a un descanso remunerado de 4 horas, remunerado por la empresa, el cual debemos tomar dentro de los 30 días siguientes a haber votado. Obviamente este derecho a la licencia por el ejercicio del sufragio tiene una condición, es que tienen que ser elecciones principales, no pueden ser referendos, no pueden ser consultas ni demás, o sea, tienen que ser elecciones principales. Tenemos 30 días para poder solicitar esos 3 días, esos 4 horas a nuestro empleador. Nuestro empleador no podrá negarnos estas horas y tienen que ser y son de carácter remunerado, solo para las personas que voten y que demuestren mediante el certificado electoral que ejercieron el derecho al voto. Entonces ese no tiene mucho inconveniente. Ahora tenemos las licencias para el desempeño. Dime. Yo tengo una pregunta. O sea que esas 4 horas no las, o sea, esas 4 horas las tienen que dar, no importa si es un día festivo. Lo que ocurre es que establece la Constitución política el derecho a la al derecho a la elección, el derecho al ejercicio del voto. Determina que tú estás destinando un tiempo de tu día de descanso, ¿cierto?, para tomar y aportar decisiones de nivel país. El gobierno obliga a las compañías a reconocerle al empleado el tiempo que dedicó para hacer el uso de este derecho. Y ahí es donde obliga o lleva a las compañías a que nos den un permiso remunerado de 4 horas. Ok. Profe, Señora. profe, por lo menos, un ejemplo, si uno acaba de entrar a la compañía y uno fue a votar, ¿a uno le pertenecen las 4 horas o no por llevar poco tiempo en la compañía de trabajo? Sí tenemos derecho, o sea, ahí no habla de antigüedad en la compañía. Ah, ok. Profe, qué pena. Dime, Jennifer. Cuando uno resulta que lo escogen o no sé cómo sea el tema ahí, para ser jurado de votaciones, ¿ahí también van las 4 horas? Bueno, entonces Jennifer me está abriendo campo al siguiente tema y es la licencia laboral. Hablamos de la licencia para ejercicio del sufragio, es decir, cuando yo fui a votar, ejercí mi derecho a votar y a elegir. Ahora yo tengo otra licencia para el desempeño de cargos oficiales de forzosa aceptación. Los cargos oficiales de forzosa aceptación es esos mismos en los cuales a mí me llamaron es que ni siquiera me llaman, me toca estar consultando un aplicativo de la registraduría donde me dice, usted fue elegido como jurado de votación. Es un cargo que yo no puedo decir que no. Yo no puedo decirle al Estado, al gobierno y a mi país, no voy a ser jurado porque ese día me voy de paseo. Es un cargo de forzosa aceptación. Tengo sí o sí que ir. Si yo no voy, si a mí me nombraron jurado de votación, no asistí a esa actividad que me convocaron, el gobierno fácilmente me puede sancionar con una multa de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, hoy en día 10 millones de pesos, los cuales a medida de los años que avancen, porque esa multa no llega en el mismo momento, sino se tarda en llegar, suma mucho dinero. Ese es un cargo de forzosa aceptación, yo no puedo decir que no. En ese caso, como yo estoy prestando mi servicio al Estado durante un día, porque a la final
las elecciones yo tengo que estar en el puesto de votación a las 7 de la mañana y tengo que salir hasta que el escrutinio se realice. La ley y la constitución política definen que las compañías deberán darme un día compensatorio de descanso remunerado completo dentro de los siguientes 45 días a las fechas de votación. Esto en orden de ideas, si yo fui jurado de votación, tengo derecho a un día de descanso, pero como adicionalmente yo voté, tengo derecho a medio día de descanso, lo que se convierte en día y medio. Lo que nos hablaba ahorita Jennifer es una licencia para el desempeño de cargos de forzosa aceptación. Ese es un cargo oficial que no puedo decir que no. No sé si te queda clara la respuesta, Jennifer. Gracias, profe. Profe, yo quiero hacer una pregunta. ¿Y qué tan cierto es que, digamos, ese tipo de obligaciones, por decirlo así, de presencia para ser jurado, más que todo lo hacen para estudiantes y también para aquellos estudiantes que aún más estén, digamos, recibiendo algún beneficio del Estado? Porque es lo que yo más o menos como que veo, o sea, muy poco de pronto escogen una persona que actualmente esté laborando, más que todo lo hacen como con estudiantes, ¿cierto, profe? ¿O me equivoco? No necesariamente, Wendy. Jurados de votación normalmente y casi que obligatorios son empleados públicos. Ellos sí tienen casi que una obligación y son seleccionados. Si no se completan las mesas electorales con estos jurados de votación, porque normalmente son como 4 jurados, no me acuerdo ya cuántos, como 4 jurados por mesa, pasan a estudiantes, obviamente buscan personas mayores de edad. Sin embargo, las registradurías nacionales o las registradurías locales tienen en sus bases de datos todas las personas que hacen parte de ese territorio y las pueden convocar. Ahí es importante que, un ejemplo, nosotros siempre que hayan elecciones, sea del tipo que sea, uno tiene que estar consultando la página de la registraduría porque lo pueden convocar. Hablo puntualmente. La compañía donde yo trabajo, nosotros estamos ubicados en el municipio de Sopó y hace 2 meses la alcaldía de Sopó nos solicitó el listado del personal que yo tengo vinculado que reside en Sopó y de esas personas convocaron como a 6 7 personas a ser jurados de votación. Básicamente es un sorteo. Ah, ok, profe, muchas gracias por la aclaración. Vale, Wendy. Pero, profe, la sanción va dependiendo, ¿no? Porque pues yo tuve que ser jurada de votación acá en Sopó sobre las votaciones que hicieron de juventud, de Sí. consejos de juventud. A mí si valga la redundancia, yo todavía estaba estudiando, a mí me llegó la notificación al colegio. Tuve que ir a reclamar el papel donde decía que sí o sí tenía que asistir porque si soy mayor de edad, la multa de los 10 millones de pesos, o sea, los salarios mínimos. La otra era que si uno era estudiante, uno tenía que cumplir con unas ciertas capacitaciones de horas sociales, dependiendo de lo que lo pusieran a hacer a uno. Y la otra en este momento no me acuerdo. Sí, Tuve que asistir a una capacitación. lo que ocurre es que estas son unas nuevas elecciones que hubo este año, donde hablas puntualmente sobre la juventud y se tuvo en cuenta también a la juventud como participantes, como jurados de votación, mientras que en los otros tipos de votación solo tienen en cuenta personas mayores de edad. Pero sí, efectivamente, lo que ocurre es que al no cumplirse la mayoría de edad, se sobreentiende, se supondría que la persona no tiene un ingreso económico. Por eso es que los obligan a hacer unas horas de carácter social. No sé cuántas horas tengo en mente, que eran como entre 50 y 100 horas,
pero no podría asegurarlo, no manejo muy bien ese pedazo. Pero cuando hablamos de la sanción pecuniaria, sí se mantienen 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En- Sí, señor, hablaban como de 58 horas sociales. sí, creo que eran esas. Entonces allá lo mandan a uno a hacer acompañamientos en todos los temas sociales que tenga la alcaldía, que definan, y no se puede decir que no, hasta que se cumplan las 50 y tantas horas. Exacto. Y pues yo tuve que llegar a o sea, teníamos que estar a las 7 de la mañana. Eso fue el 5 de diciembre que se hicieron las votaciones. Teníamos que estar allá a las 7 de la mañana. A mediodía, como tal, nos daban nuestras horas de almuerzo, Almuerzo, pero no podían salir todos al mismo tiempo. no se puede descuidar la Salían, mesa. ajá, y son 4, o sea, como el profesor dijo, son 4 por cada mesa. Uno que es el repartidor de fichas, el otro es el que busca en la planilla el número de cédula, el otro retacha y el otro entrega la hojita de votación. Sí, exactamente. O sea, es un grupo grande, realmente. Y adicionalmente a eso, como nos cuenta Catherine, eh, previamente uno tiene que ir a una capacitación y esa capacitación, si no estoy mal, yo he sido varias veces jurado de votación y yo ya no voy a las capacitaciones porque ya sé cómo es, pero son como capacitaciones de 1 a 2 horas para que le explican a uno cómo es el proceso, porque pues a uno le determinan un cargo, que si es el presidente, que si es el secretario, que si es no sé qué cosas más, tiene un rol distinto y bueno, todas estas situaciones. Entonces siempre son procesos como engorrosos, pero pues realmente eso es lo que llamamos un cargo de forzosa aceptación. Sí, señor, es igual, la compensatoria era así, el día de descanso para los que trabajaban y para los estudiantes tenían que valerle 20 horas sociales para terminar o culminar el estudio. Sí, ahí tiene beneficios. Bueno, otra Profe, cosa, y les pagan el día también? eh, no, o sea, si tú eres empleada, te convocan a un cargo de forzosa aceptación. A la final, el domingo, que es el día de descanso obligatorio, a ti la empresa te lo está pagando. Pero tú fuiste a trabajar. La empresa está obligada a darte un día de descanso remunerado en la semana. Es decir, un día que tú no vas a estar trabajando, pero te lo van a pagar. Ah, ok. ¿Y cuando son estudiantes, si les pagan? Es que yo lo digo es porque por lo No, menos no les pagan, pero digamos que pueden ser estudiantes hablemos de bachillerato, pueden ser estudiantes universitarios, que normalmente ahorita todas las modalidades tienen unas exigencias de prestación en servicios sociales. Lo que hacen es compensarle o disminuirle la prestación de servicio social en X cantidad de horas. Ah, ok, profe. O sea, sí tienen un beneficio en tiempo, obviamente no es económico porque no están desempeñando un tema laboral, pero, pero sí tienen beneficio y es una reducción en las horas sociales. Ok, profe, gracias. Sí, porque a nosotros nos explicaron, o pues en la capacitación nos dijeron que eso era una prestación al municipio. O sea, que no era tanto de un salario, sí, algo que nos pagaran a nosotros, sino era como una prestación de nuestro servicio para ayudar a la comunidad. Así es. Bueno, entonces, esto en cuanto a las licencias para el desempeño de cargos oficiales de forzosa aceptación, no, eso no tiene otra cosa sino de ser jurado de votación. Entonces, cuando yo vote, tengo 30 días para hacer uso de ese derecho. Si yo fui jurado de votación, tengo 30 días para hacer uso de los 4 horas por haber votado, pero adicionalmente tengo 45 días para solicitar el día por haber sido jurado de votación. Y en ninguno de los dos casos la empresa me lo puede negar. O sea, profe, que si uno quisiera, uno podría sacar un ejemplo. El viernes como día de descanso y el sábado de mediodía. Lo importante es que ambos
cuando hablamos de horas, el ejercicio del sufragio nos habla de 4 horas. Si tu día del sábado es de 4 horas, claro que lo puedes hacer, pero normalmente un sábado está contemplado entre 5 o 6 horas. Entonces ya es entrar a determinar. Ya es una negociación con el jefe, con la empresa, con lo que sea, pero pues sí se podría manejar de esa manera. O sea, tú puedes acumular los dos. Ah, ok. Bueno, listo. Entonces, ya saben, a partir de la otra semana pueden pedir sus días de votación. Ahora tenemos licencias por grave calamidad. Hablamos de una grave calamidad doméstica y esto está establecido y definido por la Corte Constitucional y es una situación de carácter negativo sobre las condiciones materiales o morales del empleado. Por lo general se relaciona con sucesos familiares o personales que afectan el desarrollo de las labores. Cuando se presenta una muerte de un familiar, sin embargo la muerte del familiar está catalogada en otra licencia. Un secuestro, hablamos de grave inundaciones, bueno, varias cosas. En estos casos el empleador debe conceder este tipo de licencias a su empleado y es de resaltar que esta se extiende durante el tiempo que el empleado se demore en superar la situación. Obviamente ya empiezan a establecerse unas condiciones, unos limitantes, algunas cosas que debe garantizar el empleado, demostrar, porque pues o si no sería, cualquier persona podría decir, no, es que tengo una grave calamidad doméstica. Entonces, esto es frente a grave calamidad. Ahora tenemos otros tipos de licencias, son licencias por licencias de comisión sindical. Este tipo de licencias se aplican cuando dentro de la empresa se tiene la figura de empleados sindicalizados. Estos empleados son aquellos que forman parte de una organización sindical y que el empleador tiene la obligación de permitir a estos trabajadores permisos. No me voy a detener mucho acá porque en el siguiente tema vamos a hablar sobre los permisos sindicales. Entonces, pues ahí no lo hablaremos mucho. Tenemos licencias por entierro de compañeros. Este es en el caso de que un compañero de trabajo fallezca. La compañía podrá permitirle a algunos compañeros, no a todos, que acompañen el proceso del entierro. Lo que normalmente las organizaciones hacen es, pues falleció un compañero, los compañeros más cercanos van al entierro, siempre y cuando este permiso no afecte el funcionamiento de la empresa. Si uno ve que todo el grupo de producción se va a ir, pues realmente uno tiene que negar el permiso porque de igual manera la compañía debe mantener su razón social y pues mantener sus niveles de producción y que no se vea esto o no afectado. Este permiso es remunerado. Ninguno de los permisos que hemos hablado anteriormente son descontables. Todos los permisos son remunerados. Tenemos la licencia de luto. La licencia de luto dice, este tipo de licencia es concedida a los trabajadores que pierdan algún familiar hasta el 2º grado de consanguinidad, 1º de afinidad o civil. Y la licencia es remunerada por luto de 5 días hábiles, sin importar la modalidad de contratación o vinculación laboral. Es de destacar que este tipo de licencia es diferente a la de calamidad doméstica. La de grave calamidad doméstica, me voy a devolver un poco, nos hablaba de muerte de un familiar. Cuando hablamos de la muerte de un familiar en una licencia de grave calamidad doméstica, es un familiar no contemplado en la licencia de luto. Entonces, la licencia de luto nos dice familiares hasta 2º grado de consanguinidad y 1º de afinidad o civil. Para resumir esto, no sé si alguien conoce el árbol de consanguinidades que nos pueda contar qué entiende o que podamos aquí abrir un debate sobre qué es una
hasta qué punto alcanza el segundo grado de consanguinidad y el primero de afinidad y primero civil. No, profe, por mi parte no tengo conocimiento. Ok. Entonces, pues, la primera me parece que es ¿Perdón, Daisy? Sí, profe. En este caso abarca lo que son hijos, cónyuge o compañero permanente, padres, hermanos, abuelos y suegros. Ok, bueno, ya nos diste las respuestas en parte. Bueno, entonces, vamos a valernos de nuestro amigo el internet. Entonces, grados de consanguinidad. Esto viene siendo un árbol básicamente. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, profe. Bueno, entonces, cuando hablamos de consanguinidad, soy yo, o sea, de mi sangre. ¿Listo? Yo tengo grados de consanguinidad hacia arriba y hacia abajo. La ley nos dice puntualmente hasta el segundo grado de consanguinidad. Volvamos al árbol. Estoy yo. Hacia cualquiera de los lados, sea hacia arriba o hacia abajo, es el primero. ¿Quiénes están por encima mío? Mis padres. ¿Quiénes están por debajo mío? Mis hijos. Padres e hijos es primer grado de consanguinidad. Segundo grado de consanguinidad viene siendo la ramificación de esos grados primeros, es decir, las descendencias de ellos. ¿De dónde desciende mi padre? De mis abuelos. ¿Correcto? Este sería el segundo grado de consanguinidad. Pero también de mis padres proceden mis hermanos. Este también es mi segundo grado de consanguinidad. Y de mis hijos salen mis nietos, segundo grado de consanguinidad. En ese orden de ideas, yo tengo derecho al uso de la licencia de luto si fallecen mis padres o mis abuelos o mis hermanos o mis hijos o mis nietos. Hasta ahí lo establece la ley. Respecto a la ley de luto. Ahora, la ley de luto también me establece y me dice, primer grado de afinidad o civil. ¿Cuál es el primer grado de afinidad o civil? Serían los suegros o la esposa, profe. Entonces, el primer grado civil viene siendo mi cónyuge. Es con quien de una forma civil tengo una unión. Llámese cónyuge o compañero permanente. Cuando hablamos de cónyuge es cuando hay un matrimonio, sea por lo civil o por lo católico, y cuando hablo compañero permanente es la unión marital de hecho. Ese es primer grado civil. Ahora, el primer grado de afinidad. Yo tengo que ser afín con mi primer grado civil, es decir, si mi cónyuge o compañero permanente tiene hijos, me aplicaría. Y aplica también los padres de mi cónyuge. Eso es afinidad. ¿Listo hasta ahí? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ahí ya aclaramos sobre primer grado, segundo grado de consanguinidad, primero civil y primero de afinidad. La ley establece que son 5 días de licencia remunerado. Y pues aquí normalmente entra a veces un
un debate, y es que la ley dice son 5 días contados a partir de la fecha de fallecimiento del familiar. Si yo les pregunto a ustedes qué entienden por a partir, ustedes tomarían el día del fallecimiento o el día siguiente. Pues qué complicado, profe, porque digamos si la persona muere, Dios no lo permita y uno está laborando y le dicen a uno la noticia así, digamos, si no hay quien vaya y te cubra ese día en tu trabajo, como uno se sale, o digamos que ya también dependiendo de la afinidad, porque digamos es un padre mío que vive conmigo, pues yo creo que el mismo día yo voy, ¿cierto? Pues como, no sé. Sí, ahí, como les digo, el tema del a partir, cuando hablamos del a partir, es muy subjetivo, porque pues si me dicen a partir es partiendo de. Pero si la ley lo permite, el trabajador está en toda la obligación de hacerlo a partir de ese preciso momento, ¿cierto? Sí, sí, por eso, pero ¿qué es lo que ocurre? Y ahí vuelvo a decir lo mismo, y son vacíos que existen. Cuando yo hablo de a partir, es partiendo de. Pero ¿qué ocurre? Un ejemplo, yo fui a trabajar, trabajé mi jornada normal, salí a las 3 de la tarde y a las 4 me informaron que mi familiar falleció. Yo ya trabajé. El partiendo de no aplicaría, porque yo ya trabajé ese día. Entonces, volvemos al tema de los vacíos jurídicos respecto a las normas que se definen. Hay varias sentencias que establecen que los 5 días se deberían contar desde el día siguiente, porque a la final, pues, a no ser que la persona, y ya nos volvemos casuísticos y nos volvemos al principio de favorabilidad del empleado, es si el empleado supo desde temprano que su familiar falleció y ese día ya no fue, pues yo le cuento ese día como el día uno. Pero si estaba trabajando y casi que terminó la jornada de trabajo, principio de favorabilidad, le cuento a partir del día siguiente. El día siguiente. Y es importante tener en cuenta, y aquí es cuando hacemos valer y hacemos el uso de los principios que vimos en las primeras clases de la parte laboral. Principio de favorabilidad. Frente a una duda de la interpretación de la norma, yo deberé interpretarla de la forma que mayor y que mejor favorezca al empleado. Dime. En estos casos, digamos, cuando sucede esto, para aclararle un poquito a los compañeros, casi siempre las licencias de luto, hay personitas que un día hábil para ellos se convierte en un sábado porque trabajan de lunes a sábado. Digamos, desafortunadamente, falleció un domingo, ¿sí? Como son días hábiles, entonces la licencia correría a partir del día siguiente, como le dices tú, del lunes al viernes, ¿sí? Y si fuese una persona que labora de lunes a sábado y el suceso pasó un sábado, la licencia igualmente empieza a correr a partir del primer día hábil, que sería el día lunes. Sí. Entonces, hay muchas empresas que aplican también a los colaboradores, tanto la licencia por calamidad doméstica, que sería en el caso de las personas que de pronto trabajen un sábado, les aplicaría el sábado, y la licencia por luto. Sí, ahí muchas gracias, Daisy. Volvemos a lo mismo, se vuelve casuístico. Hay empresas, hablemos del sector privado, no hablemos del sector público, que a veces tienen una connotación diferente. Hay empresas privadas que solo trabajan de lunes a viernes. Se sobreentiende que si mi jornada laboral es de lunes a viernes, mis días hábiles son de lunes a viernes, por ende me contarán los días hábiles de lunes a viernes. Y si yo trabajo de lunes a sábado, se sobreentiende que el sábado es un día hábil laboral, por ende me contarán los días hábiles de lunes a sábado. Y pues ahí varía.
A diferencia de otras, de otras connotaciones que sí definen que son días hábiles públicos, pero pues en este caso no. Profe, y cuando la muerte es, digamos, de primos, ya de personas ya de cuarto grado, no tienen licencia, ¿cierto? ¿O hay alguna licencia de pronto Entonces, menor? muchas gracias, Wendy. Entonces, hablemos aquí nuevamente en nuestro árbol de parentesco. Lo volvimos a ver. Tenemos que nietos, hijos, padres, abuelos, hermanos, cónyuge, hijos de mi cónyuge y padres de mi cónyuge hacen parte de lo que está abordado dentro de la licencia de luto. Pero en la licencia por grave calamidad hablo de muerte de un familiar. Cuando hablo de muerte de un familiar, es un familiar cercano que no está contemplado en la ley de luto y que yo podría contemplar como una grave calamidad. Vayámonos un poco a la situación. A ver, fallecieron mis sobrinos. A la final mis sobrinos tienen una cercanía alta frente a mi consanguinidad, ¿verdad? Pero no está contemplado dentro de la ley de luto. Yo me acogería a la grave calamidad doméstica porque a la final no puedo ser indiferente con el dolor de mi hermano y con mi posible dolor porque a la final es mi sobrino. No tendré derecho a los 5 días hábiles, pero sí tendré derecho a una grave calamidad. Otro ejemplo, hermanos de mi cónyuge están por fuera de los grados de consanguinidad grados de afinidad establecidos por la ley, pero igual, en mi grado de afinidad y mi grado civil, pues realmente puede llegar a afectar. Ahí hago parte y hago uso de la grave calamidad doméstica. Son fallecimientos de familiares no contemplados en la ley de luto, pero que igual afectan el normal desarrollo y necesitan un tiempo para la superación de esa situación. ¿Listos? Sigamos. Bueno, tiempo que debe llevar un trabajador para pagar su licencia. Pues esto no lo hablemos, esto ya quedó aquí. Liquidación de licencias, pensiones de alto riesgo ya lo vimos, trabajos de alto riesgo ya lo vimos, el bono solidario. Bueno, preguntas respecto a las calamidades, a las licencias. No, bueno. Bueno, entonces ahora vamos a entrar ya en nuestro último tema. Vamos a hablar sobre, aprovechando el día hoy de la mujer, que es una conmemoración respecto a una situación donde se liberaron de unos yugos bastante complicados. Entonces vamos a hablar sobre el proceso de sindicatos. Para hablar de los sindicatos, pues tenemos que arrancar con la historia. Y la historia pues es quien nos marca todo el proceso de asociación. Arrancaremos por parte de la historia a nivel mundial. El tema sindical está abrazado o está enmarcado o soportado en 5 o 6 momentos importantes de la historia mundial, los cuales los vamos a ir a ver. Vamos a hablar sobre 2, 3 pensadores que fomentaron la parte social, la parte de asociación, bueno, colectividades y demás. Entonces, pues nuestro objetivo básicamente es brindar una serie de elementos conceptuales sobre el derecho de asociación y pues de esta manera contribuir al fortalecimiento de las competencias en cuanto a los procesos de negociación colectiva. Lo primero que nos debemos preguntar es ¿qué es un sindicato? Y aquí, pues como siempre abro la pregunta a ver qué conocen ustedes respecto a este proceso de qué es un sindicato. Entonces les pido que lo hagamos de forma organizada.
¿Quién nos quiere participar su conocimiento? ¿Qué es lo que cree que es un sindicato? Yo creo que Dime, Daisy. bueno, pues los sindicatos son conocidos más que todo por representar a los trabajadores y estos presentar los intereses comunes que tienen frente al empleador. Son aquellos que manifiestan primordialmente bueno, todas las inconformidades y demás que tienen los colaboradores para así llegar a hacer peticiones y realizar y poder llegar a una negociación con los empleadores. Ok, perfecto, Daisy. ¿Alguien más que quiera aportar? Yo, profe, Dime, María Teresa. dice, el sindicato tiene una finalidad en la representación de los trabajadores en el ejercicio de los derechos emanados de los contratos individuales de trabajo, la presentación de los asociados en las distintas instancias del proceso de negociación colectiva, velar por el cumplimiento de las normas de trabajo y de seguridad social. Ok, bueno, listo, muy bien. Entonces aquí claramente el sindicato, y vamos a hablar una definición respecto al Manual de Defensa de los Derechos Laborales de la ANS, es una asociación de trabajadores o trabajadoras que se forman para defender y promocionar los intereses de carácter profesional, de carácter económico y de carácter social a sus miembros. Esto es un sindicato. La unión de trabajadores que buscan defender y promocionar intereses de carácter profesional, económico y social. Y ahora sí vamos a devolvernos unos cuantos años para hablar sobre la historia del sindicato. Todo empieza en 1760 a 1870. La primera etapa de la revolución industrial se desarrolló en estas épocas y aquí es donde arranca todo el proceso de la historia del sindicalismo. ¿Y por qué creen que aquí arranca la historia del sindicalismo? No, creo que no sé. Porque quisieron empezar a defender sus derechos laborales como trabajadores, tanto intereses profesionales como económicos y laborales de todos. Ok, muchas gracias, Fernanda. Bueno, la primera revolución o la revolución industrial inició con un proceso de transformación desde tres frentes. Primero, un nivel económico de desarrollo, transformación a nivel social y lo otro es introducción de tecnologías para poder desarrollar de una manera más óptima el trabajo, lo que generó la revolución de los trabajadores, pues básicamente las máquinas suplantarían su trabajo y hablamos dentro de la revolución industrial, se empieza a hablar de la locomotora, es el principal elemento que empieza a generar la revolución industrial. Esto ocurrió más o menos a mediados del siglo XVIII y empieza a entrañarse en el reino de la Gran Bretaña, para que después de todo esto se extienda y se empieza a difundir en todo lo que era la Europa occidental, buscando pues desarrollos, y lo que empieza a generar es choques y traumatismos con la sociedad. Dentro de los ideólogos que encontramos en la historia del sindicalismo hablamos de Friedrich Engels. Fue quien durante algunos años empezó a fomentar el movimiento de los trabajadores, recibiendo pues ciertas influencias a niveles ideológicos, y empezaron a investigar. Friedrich Engels escribió la situación de la clase obrera en Inglaterra y se basa en lo que estábamos hablando anteriormente de la revolución industrial, y lo que empieza a hablar son los datos de movimientos y todas las situaciones del cartismo. En 1840 tenemos dos alemanes, se une a Friedrich Engels Karl Marx,
y ellos dos se instalan en Inglaterra y dan origen a unos pensamientos obreros, o realmente es un pensamiento obrero con una línea, y es el marxismo, creado por Karl Marx, o conocido como el socialismo científico. Desde aquí empieza a coger un auge y una fuerza la palabra socialista o socialismo, que proviene de la sociedad. Todo esto empieza a extenderse por todo el mundo. Para el año de 1948 se extiende por toda Europa una serie de movimientos revolucionarios que tienen especial importancia y se albergan de manera principal tanto en Inglaterra como en Francia. En ellos se hace un tema de exigencias tanto de carácter político como social, y lo que buscan es proponer la protección de los intereses de los trabajadores y el derecho del trabajo. Aquí ya nace en 1848 básicamente la definición del sindicato: proteger los derechos de los trabajadores y el derecho del trabajo. En 1919 ya se crea la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y esta se crea como una respuesta tendiente a evitar la lucha entre otros países, además de Rusia. Y pues hoy en día sabemos qué está pasando con Rusia. Rusia y su pelea por allá con Ucrania, que tiene unas situaciones y unas connotaciones de carácter político, económico y de poder bastante fuerte. Ahorita más adelantico de pronto charlamos un poco del tema. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo lo que hace es crearse para que a nivel mundial haya una organización que defina unas leyes y unas normas que los países podrán acoger respecto a situaciones de trabajo. Recuérdenme si con ustedes vimos, hablamos sobre los números de los acuerdos de la OIT de Colombia. No, señor. No, profe. Bueno, entonces la Organización Internacional la OIT, Organización Internacional del Trabajo, crea convenios de los cuales los países asociados o que aceptaron esta organización podemos ratificar convenios. Actualmente, Colombia, de todos los convenios que la OIT tiene, Colombia ha ratificado en toda su historia 61 convenios, de los cuales 52 de esos 61 ratificados aún están en vigor, y de los cuales 8 de esos convenios son fundamentales de trabajo. Podemos hablar sobre el convenio número 189, que habla sobre los trabajadores y trabajadoras domésticas, y este fue el más reciente ratificado por Colombia, y esto ocurrió en mayo del 2014. A nivel mundial, pues hay muchísimos, hay como 160 convenios establecidos por la OIT, solo que Colombia ha ratificado 61. Siguiendo con la historia del sindicalismo, ya pasamos por la revolución industrial, primer momento fuerte, luego entramos al segundo momento fuerte, y es la Primera Guerra Mundial, desencadenada entre el año 1914 y 1918, y al finalizar esta guerra 4 grandes imperios dejaron de existir: el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Seguramente los últimos dos no los hemos conocido, no los hemos escuchado mucho, pero si nos preguntamos y nos decimos, ¿cómo así? Venga, el alemán dejó de existir, el ruso dejó de existir, luego ¿qué está pasando hoy? Hubo tanta pelea que Alemania era mucho más grande, y Alemania tenía Alemania Occidental y Alemania Oriental, y Rusia estaba conformada por muchos más países. Una de las partes de la pelea que hay ahorita entre Rusia y Ucrania es por el poder político, y lo que ocurre es que Ucrania hace parte de la corriente política rusa,
y quiere salirse y quiere agregarse a la OTAN. La OTAN hace parte de la organización europea, entonces hay como una, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Infidelidad, podríamos hablarlo de esa manera, respecto a la filosofía rusa. Segundo momento de la historia del sindicalismo, Primera Guerra Mundial, cuando se abren y se rompen muchos imperios grandísimos que tenían hegemonías y controlaban todo a nivel mundial y a nivel europeo. De allí, cuando se vuelve Rusia, es cuando se crea la República Socialista de muchos países, la Unión, o lo que llamamos la Unión Soviética, que es la URSS, y la Unión Soviética hoy está conformada dentro de tantos países por Ucrania, y una de las principales peleas de Rusia frente al tema hoy en día, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver noticias, el por qué la pelea entre Rusia y Ucrania. Pues yo tengo entendido que es porque Rusia quiere como expandirse. Entonces, pues, Ucrania sería un punto estratégico para él. Entonces, pues, yo tengo entendido que es por eso. Bueno, ¿quién más tiene alguna otra posición o entendimiento? Y pues también lo que he escuchado que dicen es porque pues Ucrania es ¿cómo le dijera yo? Tiene una gran economía. Qué pena con ustedes, pero aquí mi asistente Gatuno me apagó el computador. Ya quiero que te vayan a dormir. Dime. Ya quiero que te vayas a dormir. No, ya. Aquí está. Si tienen gatos, saben que a los gatos les gusta hacerse detrás de los computadores, y entonces me cerró la pantalla. Entonces, nos est- te estábamos escuchando, Catherine. Yo me quedé hasta la parte que hablaste sobre los recursos económicos de Ucrania. Hasta ahí me quedé. Sí, profe. Entonces, pues, o sea, he escuchado también por eso, que pues es más que todo también por eso, porque Ucrania tiene un buen recurso monetario, pues así como de gran valor, entonces pues eso a Rusia le beneficia. Y pues por el gobernador o presidente que tiene Rusia, creo que es, yo no me acuerdo cómo es, Putin. Sí. Vladimir. Vladimir Putin. Vladimir. Bueno, muy bien. Escuché una noticia de él, o pues no sé, un relato en el que decía que él siempre, él ha estado gobernando hace como 15 años o algo así,
Y él siempre cuando hay elecciones, él lo que hace es cambiar las reformas para él siempre, o sea, para él estar en el mandato. Sí, sí, eso dicen. Yo también. Yo he escuchado que pues esto es porque, digamos, esta pelea entre Rusia y Ucrania ya es desde hace muchísimos años, como desde 1991, que fue cuando se disolvió la Unión Soviética y sus territorios ya se convirtieron en independientes. Entonces, Ucrania, como quiere unirse a la OTAN, eso implica que Rusia pierde, digamos, tiene pérdida directa sobre Ucrania. Rusia pierde, digamos, la influencia que tiene sobre él si Ucrania se llega a unir a la OTAN. Efectivamente. Entonces, todo lo que nos dijeron Catherine, todas las personas que participaron, así es. La principal preocupación de Rusia, pues aun cuando la Unión Soviética tiene una disolución, principales países, un ejemplo, Moldavia, Ucrania, se separaron de la Unión Soviética en agosto del año 91, Kazajistán en diciembre del 91, Uzbekistán o sea, en el 91 tuvo una disolución bastante amplia de la Unión Soviética. Rusia, que es un país inmensísimo, ¿cierto? Tiene unas condiciones, ¿cómo lo llamaríamos? Geográficas bastante complicadas. Tiene límites superiores con el globo terráqueo y esos límites son polos, y para poder acceder o para poder tener acceso a vías marítimas realmente pueden llegar a demorarse mucho tiempo en que un buque pueda llegar a los puertos rusos. Ucrania puntualmente, hagan de cuenta que es como un Panamá que une una parte de océanos y otras cosas, y tiene uno de los puertos principales. Y aparte de todas sus riquezas naturales y todo el tema económico que tiene Ucrania, la principal preocupación de Rusia al perder a Ucrania dentro de la Unión Soviética y que se una a la OTAN es que no va a poder controlar el puerto marítimo de Ucrania para poder ingresar todos sus mercaderes y todos sus temas económicos dentro de tantas cosas, porque no solo es esa, son muchas cosas, pero pues a la final Rusia está perdiendo poder sobre muchas naciones. Actualmente son como 11 naciones que están por fuera pero dentro de la Unión Soviética y que están buscando unirse a la OTAN. Entonces, efectivamente es un tema de poderes. También es cierto, profe, que Rusia ahorita está en stand-by, o sea que no sale ni entra ingreso monetario. Sí tienen una situación bastante complicada. Un ejemplo, el rublo, que es la moneda que se mueve en la Unión Soviética o pues los países de por allá, hoy en día ha perdido tanto que un rublo es igual a 29 pesos colombianos. Imagínense la pérdida económica que tuvo Rusia respecto en todo este tema de la guerra, porque ya casi que se puede contemplar como una guerra. Bueno, sigamos, o si no aquí nos dan las 11 de la noche. Segunda Guerra Mundial. Entonces comienza el conflicto y se suele situar en el 1 de septiembre del 39 y es cuando Alemania invade Polonia. Segunda Guerra Mundial, y es el paso bélico de la Alemania nazi. O sea, hablamos de nuestro amigo, se me olvida el nombre del bigote chiquito. Hitler. Adolfo Hitler. Entonces hace su invasión alemana hacia Polonia, y todo lo hace por un tema del esclavismo. En Polonia tenían toda la parte de esclavos a nivel mundial, a nivel Europa hablemos, porque no podemos hablar de a nivel mundial. Y es cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se hace una alianza con Inglaterra y Estados Unidos y de una u otra forma logran
derrotar el fascismo, y es cuando se crean los campos socialistas internacionales. Aquí pues aún existían la Alemania Oriental, la Alemania Occidental, y el siguiente paso pues entre estos dos, me voy a adelantar un poco, es la caída del muro de Berlín, 1961-1989. Fue ese muro que se construyó de seguridad y que formó parte de la frontera entre las Alemanias, que era dividido por bloques triunfantes de la Segunda Guerra Mundial y que estuvo en pie alrededor de 28 años, y lo tumban básicamente para tumbar la bipolaridad o la multipolaridad que existía para volverla una unipolaridad, es decir, volver una sola sociedad alemana y dejar de abrirlo y partir el mismo país en dos. Todo esto ocurre pues a partir de la situación nazi de Hitler. Hitler en su paso por la Segunda Guerra Mundial, básicamente él determinó un tema del esclavismo bastante alto. Todos los hombres que tuviesen condición de soldados eran reclutados para la guerra, y los que no se iban para campos de preparación, mientras que las mujeres en su momento se dedicaban a preparar los alimentos, los medicamentos, los uniformes y todo lo necesario para los hombres previos a la guerra. Entre la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín encontramos la Revolución China. Esta inició en 1927 y termina en 1949. Aquí se enfrentan en todo este proceso los nacionalistas de Kuomintang, encabezados por el generalismo del Chiang Kai-shek, y los comunistas del PCCH de Mao Zedong. En la Revolución China, Mao Zedong es quien gana, quien vence en esta revolución, instaura la República Popular China, la cual se proclama el 1 de octubre de 1949. La República Popular China pues ya se proclama y se mantiene a lo largo del tiempo, y es lo que hoy conocemos como China. Y estos son los principales momentos del mundo a nivel universal que empiezan a darle historia al sindicalismo. Pero ahora pues tenemos que hablar de la historia del sindicalismo en Colombia. La historia del sindicalismo en Colombia arranca en los años 1900 a 1930, y es cuando empiezan a haber inversiones extranjeras para poder monopolizar la producción de mayor resultado óptimo económico en Colombia, como era el petróleo, el banano y el oro. Y es cuando empiezan a existir empresas de ferrocarriles y empresas portuarias. La clase obrera empieza a verse afectada en todo este proceso por la invasión tecnológica americana, debido a que empiezan a generar un monopolio de los ferrocarriles y los puertos, apropiándose casi que de la explotación petrolera, bananera y del oro, y que nace en parte de la industria nacional antioqueña. Aquí empezamos, al igual que en la parte mundial hablábamos de la locomotora, aquí también se empieza a industrializar, solo que aquí ya lo hablamos desde la región de ferrocarriles y puertos. Para eso del año 1910 a 1920 empiezan a nacer ya las primeras organizaciones obreras propiamente dichas, como los trabajadores portuarios, y son los del río Magdalena, y los ferroviarios son los pioneros de organizaciones obreras, es decir, obreros que se organizaron para defender sus derechos. Por un lado los portuarios y por el otro los ferroviarios, que eran los que más se estaban viendo afectados por la invasión tecnológica de Norteamérica en Colombia.
Para 1920-1930 el centro organizativo se traslada a los trabajadores de empresas ya norteamericanas. Este proceso organizativo se dio independientemente de la influencia de los partidos tradicionales. Este aspecto es fundamental porque hasta hace muchos años a nivel país solo existían dos partidos políticos principales. Unos los llaman los de derecha, otros los de izquierda, pero comúnmente tienen un nombre y son los liberales y los conservadores. Esos eran los partidos políticos hace muchos años y eran los que se enfrentaban. Hubo situaciones en Colombia de hegemonía conservadora, también momentos de hegemonía liberal. Y esto se empieza a generar en los auges sindicales y es para el año de 1930 a 1945, cuando el Partido Liberal empieza a coger fuerza y se consolida dentro de las esferas políticas y dentro de su manejo financiero y su manejo político crea la primer central obrera, que es la CTC, y es la Confederación de Trabajadores de Colombia, patrocinada por el partido y el gobierno liberal, y empieza a generar una serie de divisiones internas dentro del partido. Todo esto empieza a fracturar el Partido Liberal porque unos estaban a favor de los trabajadores, otros estaban a favor de las empresas, y pues empieza el rifirrafe y la pelea y se empieza a abrir un poco este proceso. Sin embargo, todo esto nació puntualmente del Partido Liberal. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor. Bueno, listo. Muy bien. Ahora ya vamos a entrar un poco más hacia la parte ya del derecho de asociación. Aquí en parte vamos a ver una serie de diapositivas que nos hablan mucho del sector público, porque el derecho de asociación nace del sector público, pero de igual manera a hoy en día estos alcances ya están a nivel del sector privado. Entonces, vamos a hablar de la normatividad. Dentro de la normatividad establecemos primero artículo 55 de la Constitución Política de Colombia, y este establece dentro de los derechos fundamentales que se garantiza la negociación colectiva para todos los nacionales colombianos. Arrancamos de ahí y tomamos un punto de partida de la Constitución del 91, que es nuestra última Constitución Política de Colombia vigente. Después vamos a encontrar 5 momentos principales en cuanto a parte normativa. El siguiente momento después de la Constitución del 91 fue la Ley 411 del 97. Mediante esta ley, Colombia acogió y ratificó el convenio 151 de la OIT, y el cual dice que se deben proteger los derechos sindicales y determina el procedimiento para determinar las condiciones del empleo. Si nosotros nos vamos a consultar la ley 411 del 97, básicamente es la que nos está dando vía libre para acoger y aplicar en Colombia el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo. Adicionalmente y de forma paralela, con un par de años de diferencia, la ley 524 del año 99 acoge el convenio 154 de la Organización Internacional de Trabajo, la cual determina y fomenta la negociación colectiva en Colombia. Dos leyes en el lapso de 2 años distintos que acogieron, reglamentaron dos convenios distintos de la Organización Internacional de Trabajo, que dijimos que hoy en día son 52 vigentes, ¿verdad? Luego de esto tenemos el decreto 535 del año 2009,
mediante el cual con un par de artículos se reglamentó y se modificó el artículo 416 del Código Sustantivo de Trabajo. Si ustedes recuerdan diapositivas anteriores, hablábamos sobre la pirámide legal en materia laboral. Dijimos que en la parte superior de la pirámide se encontraba la Constitución Política de Colombia y los convenios de la Organización Internacional de Trabajo. Luego, debajo de esto encontrábamos el Código Sustantivo del Trabajo y leyes. Más abajo encontrábamos decretos y luego encontrábamos ordenanzas, acuerdos, convenciones, resoluciones y demás. De abajo hacia arriba, si yo defino una ley, un decreto, con ese decreto puedo modificar una ley y así sucesivamente hacia arriba. El decreto 535 reglamentó el artículo 416 y estableció la regulación del derecho de la concertación y peticiones para los sindicatos de los empleados públicos. Hablaba puntualmente de empleados públicos. 3 años después, el decreto 1092 reglamenta la ley 411 del 97, es decir, modifica algunos artículos de la ley 411 del 97 donde se establecen inicialmente los términos y procedimientos para la negociación entre sindicatos y entidades públicas y luego se extendería a privadas. El artículo 160 del año 2014 nos reglamenta la ley 411 de igual manera que el decreto 1092 del 97 en distintos artículos y este desarrolla la presentación de los pliegos y las autoridades competentes para negociar los términos y condiciones para su estudio en cuanto a negociación colectiva. Y última modificación jurídica de peso, porque no voy a decir que no hay más, es el decreto 1072, que es el decreto único reglamentario del sector del trabajo, el cual compiló todo lo que estaba establecido en el decreto 160. Eso es en cuanto al ámbito normativo. Ahora hablemos un poco más del decreto 1072. Vamos a hacer un barrido puntual sobre algunos capítulos que nos establece el decreto 1072. El capítulo 4 habla sobre los sindicatos de empleados públicos. El capítulo de igual manera nos habla sobre la negociación colectiva. Luego el capítulo 5 nos determina los permisos sindicales y por eso fue que anteriormente no ahondé mucho sobre los permisos sindicales porque el decreto 1072 nos los está reglamentando. ¿Puedes volver un momentico a la anterior diapositiva? Esta. La anterior, por favor. ¿Esta? ¿O esta? Perdón, el capítulo 4 y el capítulo 5. Esta. Gracias. Vale. Bueno, entonces vamos a pasar un poco rápido esta. Ya ahorita vamos a mirar otro tema sobre los permisos sindicales. Bueno, básicamente los permisos sindicales habla sobre los permisos que las empresas están obligadas a dar a los empleados que hacen parte de un sindicato y que tienen algún cargo dentro de la junta directiva o dentro del grupo de quejas y reclamos, digámoslo así, del sindicato para procesos de reuniones o negociaciones de pliegos establecidos. Estos permisos tienen que ser otorgados por el empleador mediante un oficio, solicitud previa del sindicato y no podrán negarse y no podrán descontarse del salario, siempre y cuando, pues como les digo, cumpla una serie de características y condiciones. Aquí vamos a entrar a hablar sobre los tipos de sindicatos. Aquí vemos 4 tipos de sindicatos puntualmente.
los cuales son sindicatos de empresa, sindicatos de industria, sindicatos de gremio y sindicatos de oficios varios. Cuando hablamos de un sindicato de empresa, nos estamos refiriendo a que es un grupo de empleados que hacen parte de un mismo empleador que se unieron. Un ejemplo, pongámosle un nombre a un sindicato. A ver, pongámosle Sintra Postobón, por ponerle un nombre, para hacer ahorita el ejemplo. Entonces, Sintra Postobón es el sindicato de trabajadores de Postobón. Solo empleados pertenecientes a Postobón pueden hacer parte de este sindicato. Ahora nos vamos al siguiente tipo de sindicato y es el sindicato de industria o rama de actividad. Estos sindicatos son conformados por trabajadores de distintas profesiones u oficios, pero cuyos empleadores realizan una misma actividad económica. Aquí podría ser Sintra Gaseosas y haber empleados de Postobón, de Coca-Cola, de Bicola y de no sé qué más. Son distintos empleados, son empleados de distintos empleadores, pero que sus empresas tienen una misma actividad económica. Los asociados a estos sindicatos pueden tener distintas profesiones u oficios, mientras que en el siguiente tipo, que es sindicato de gremio, este sí debe estar conformado por trabajadores que tengan una misma profesión u oficio independiente de la actividad económica que realicen sus empleadores. Sindicato de contadores públicos, por ponerle un nombre, sindicato de ingenieros industriales, sindicato de médicos anestesiólogos, tienen que hacer parte de un mismo gremio que los determina su profesión o su oficio. Y tenemos otro tipo de sindicatos, que son los sindicatos de oficios varios, es decir, son sindicatos que están conformados por trabajadores de distintas profesiones u oficios, cuyos empleadores realizan distintas actividades económicas. No sé si tienen preguntas hasta ahí. No, señor. Listo, perfecto. Aquí vamos a hablar un poco de cómo constituir un sindicato. Es algo muy básico, lo determina mediante 6 actividades. Primero, un sindicato tiene que hacer un acta de conformación o un acta de fundación. Esta la deben suscribir todos los asistentes indicando su número de documento de identidad. Luego esta copia de acta se debe elaborar un acta de elección de la junta directiva con los mismos requisitos del punto anterior, es decir, con nombre completo, número de identidad, copia del acta de la asamblea. Tienen que erradicar un ejemplar de los estatutos autenticados por el secretario de la Junta, la nómina de la Junta Directiva, nómina de los empleados. Y aquí hay una condición principal, y es que todo sindicato debe constituirse como mínimo con 25 afiliados. Pero no solo suscribirse, debe subsistir con ese mínimo de 25 afiliados. Más los que quiera, menos no se puede. Pierde ámbito jurídico un sindicato que no garantice sus 25 afiliados. Todo sindicato patronal no debe ser de menos de 5 patronos independientes entre sí. Hablamos aquí de unos estatutos, trámites de registro. Y aquí hay un tema que de pronto no incluye en las diapositivas, y son los grados de los sindicatos.
Ya hablamos anteriormente de los tipos de sindicatos, que son sindicatos de empresa, sindicatos de industria o por rama de actividad económica, los gremiales y los de oficios varios, pero también tenemos una división dentro de los sindicatos y es según su estructura. Vamos a hablar y les voy a comentar sobre 3 tipos de sindicatos. Tenemos los sindicatos de primer grado, que son todos los sindicatos de empresas, sindicatos de gremio, de industria o actividad económica generales o de oficios varios. Es decir, los primeros 4 que hablamos. Sindicatos de empresa, esa determinación de acá, estos 4 hacen parte y conforman los sindicatos de primer grado. Ahora, los sindicatos de segundo grado se llaman federaciones. Y las federaciones es la agrupación de sindicatos indistintamente de su clase, sean sindicatos de empresa, pueden ser sindicatos gremiales o de industria, y que se conforman como una federación, ya sea local o regional. Para poderse conformar una federación deben existir como mínimo 10 afiliados, 10 sindicatos afiliados para conformar una federación local o regional. Si ya queremos conformar una federación nacional o profesional, tienen que haber 20 sindicatos o más. Esto lo llamamos sindicatos de segundo grado, es decir, la conformación de federaciones. Y tercer grado los sindicatos de tercer grado son las llamadas confederaciones. Y estas confederaciones son agrupaciones de varias federaciones. Se van conformando de una forma ascendente y determina esto los grados. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, entonces, pues nada, aquí con esta presentación, con el tema sindical, ya finalizamos pues nuestro ciclo número 2. Recordarles, muchachos, pues que tienen hasta el día de mañana para realizar las evaluaciones. Son 3 evaluaciones de gestión de eventos, 3 evaluaciones de legislación laboral. Efectivamente, consulté y sí debemos realizar todas las evaluaciones establecidas allí. Si no realizan alguna evaluación y cierran el periodo, pues puede que eso les afecte la nota final de la materia, y ustedes saben que una pérdida de la materia genera pues unos costos adicionales, entonces hacer las 3 evaluaciones. Profe, entonces ingresamos a hacer la evaluación de legislación laboral. Sí, si desean ya pueden realizar entrar a hacer las evaluaciones. Ya abarcamos todos los temas. Si tienen alguna pregunta, pues dirían los jueces, hable ahora o calle para siempre. Yo, profe, papichito. Dime, Teresa. Es que yo creo que, bueno, yo ya con legislación y gestión de eventos yo ya termino. Sí. Ahí ya, yo ya me comuniqué con el instituto, ellos ya me enviaron el correo donde yo estoy trabajando a ver si me aprueban para hacer las prácticas ahí, pero su merced, ¿cuándo nos daría las notas finales? No, si tú, lo importante es, realiza tú las evaluaciones. Yo ya hice 1, 2, me faltan 3. Y yo este fin de semana ya estoy cargando todo el tema de las notas para entregarlos a la coordinación académica, porque pues se urge el tema de eso por el tema de los grados. ¿Tú nos envías a nosotros las notas también al grupo? Sí, si quieren yo se las comparto. Es que, pues no, la profe la esposa nos compartió un Excel Sí. donde el nombre y estaban todas las materias del proceso y en cada uno iba la nota. Sí, yo les comparto lo mismo. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, vale. Bueno, buenas noches.
Bueno, igualmente a ustedes, muchachos, muchísimas gracias por su acompañamiento, por estar atentos. Espero pues que haya sido, sé que fue un cambio así como de momento, pero pues espero que haya sido fructífero para ustedes estas 2 semanitas que estuvimos. Ya el otro ciclo pues estaremos completos, arrancaremos con seguridad y salud en el trabajo y hablaremos sobre servicio al cliente, si no estoy mal. Entonces pues nos vemos el lunes. ¿Listo, muchachos? Muchísimas gracias y una feliz noche. Bueno, profe, mismo, Bueno, buenas profe, noches. que Gracias, pasen profe. una noche. Feliz Muchas noche. gracias. Feliz noche, compañeros. Gracias, profe, igual para usted. Gracias. Feliz noche. Gracias. Que acaben de pasar un feliz día. Bye. Dime. Dime, Daisy. ¿Sin necesidad de ver algún tema podemos hacer evaluaciones o necesariamente tenemos primero que validar el tema y demás? No te entendí. Lo que pasa es que yo estoy validando y yo tengo la evaluación del tema de seguridad y salud en el trabajo. Sí. Esa evaluación ya la ah, no, mentiras. Espérame que me confundí. Espérame, que tenía contigo. Ya tengo activo. Mi pregunta es, ¿puedo hacer las evaluaciones así no hayamos visto los temas? Tú las puedes realizar claramente. Sí. O sea, lo importante es que ahorita la otra semana ya nos abren los 2 temas del corte 3, que son seguridad y salud en el trabajo y servicio al cliente. Tú puedes desarrollar las evaluaciones sin ver los temas porque a la final las evaluaciones se habilitan con el inicio del corte. Ok, perfecto, profe. Vale. Esa era mi pregunta. Vale, listo. Entonces, que estés muy bien. Vale, gracias Daisy. Feliz noche. Chao, chicos. Perfecto.